Los candidatos, usted. Dígale a la Lynch. Estamos acá de muy buen humor. Ha vuelto Lilita de Alemania. ¿Cuántos lugares más estuvo? Alemania, Estados Unidos. Hicimos la gira por Nueva York, por Washington, por Alemania, la verdad, que muy importante, muy lindo. Estuvimos con inversores, con funcionarios, con el ministro de Economía nuevo de Alemania, que además es el presidente del Partido Liberal, un chico de 39 años, de origen vietnamita, adoptado por una familia alemana. Hay una fuerza ahí, bueno, y discutiendo los temas que están en este libro también, El futuro es hoy, cómo va a ser la educación en... Yo les pido que lean y que se enamoren del futuro. Lo leí hace como usted me lo mandó hace como 20 días, y hoy me olvidé de traerlo. Que estuvo tanto tiempo afuera. A ver, nunca sé la cámara. Eso. Pero leyó la primera. El día que no sepa la cámara me retiro. El futuro es hoy. Así es, enamorarse del futuro, enamorarse de lo que viene. Estamos en el empantanados en el pasado. Me decía una periodista alemana, ¿por qué ustedes viven con la muerte todo el día? Porque viven entre fantasmas, porque todos son parientes de muertos o muertos. Y no supo qué decirle. Yo sí, yo tengo claro que tenemos que enamorarnos del futuro y dejar el pasado. ¿Y pero por qué vivimos alrededor de los muertos, de los mitos, de los esposos, de los padres? Porque no nos animamos a salir del futuro y porque hay muchos enemigos de la nación. ¿Quiénes son los enemigos de la nación? Los que le meten miedo a la sociedad. Y esos no solo son los gobiernos. Los que les dicen a la sociedad que con honestidad no se puede, que con preparación no se puede, que con mérito no se puede. Los que creen finalmente en que el poder es más importante que la dignidad. Por eso yo siempre les digo a los míos, siempre los formé. Y por ahí yo veía que los chicos naturalizaban las cosas, bueno, los chicos ya son grandes, ¿no? Pero los chicos naturalizaban las cosas que sucedían. Y a mí me dicen que soy fuerte y soy dura, pues yo me indigno. Porque a mí la mentira afecta mi dignidad. Porque a mí que roben afecta mi dignidad. Por eso me encantan estas marchas pacíficas por la dignidad. Porque en el fondo nosotros tenemos, ¿saben cuál es el eslogan que yo siempre doy a la juventud? La dignidad vence al poder. La fuerza de la integridad. Y por eso nosotros estamos tan bárbaros. Porque la verdad es que estamos en otro canal. La coalición cívica yo creo que está en otro canal de la Argentina. Bueno, si se quedaba un poco más en Alemania, volvía y no quedaban candidatos. Sí. Se fueron bajando todos. Es que después que no esté más Cristina ni Moyano, la verdad es que la única candidata de la nación voy a ser yo, así que no se preocupen. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, no va a haber? Me acuerdo un reportaje en Clarín en marzo que me hizo Paladini. Le bueno, van a quedar tan pocos candidatos, si hay tantos candidatos en la oposición, le digo, si no va a quedar nadie. Porque me preguntó, ¿y Macri tampoco? Sí, estaba claro que Macri venía a la capital. Pero usted también dijo que Cristina podía no ser. Por supuesto que no va a ser. A esto explíquemelo. A ver, la primera etapa fue de limpieza de la oposición. Porque durante 1 año y medio inventaron candidatos que no existían, los inventó el Estado y los inventó usted también, porque a usted por ahí le gustan uno y entonces se enamora. Bueno, eso fue una parte de la creatividad periodística. Claro, pero eso no era real. Iban a quedar los candidatos reales. No los que pretendían lanzarse para sustituir. Hasta Cobo fue el gran invento del Estado. Por eso yo me río, el Lole, todos eran todos candidatos que no iban a ser. Entonces, eso limpió. Es como, a ver, esto para mí es como una obra maestra de Dios, ¿no? Porque todos me decían, hay que juntarse, no se le puede ganar. Yo decía, espera, se caen todos. Y todos me miraban y se cayeron todos. Yo creo que a la inscripción no queda. Entonces hay 2 candidatos en la oposición y es bueno que haya 2 candidatos para que sumen el 60%. Es la teoría suya, que 2 es menos que, digamos, no, sí. 2 es menos que 1. Un candidato, a ver, si el único candidato que era la tesis de un sector y que incluso es de un diario y claramente, no de Clarín, digo, pero es la verdad es que gana cualquier kirchnerismo en la primera vuelta, con 2 candidatos. Solo 2 candidatos que respondan a distintos electorados y que puedan hacer acuerdos de políticas de Estado pueden sumar el 60% y en consecuencia hacer que cualquier oficialismo saque menos del 40%. Así que yo diría que la oposición quedó perfecta. Y ahora viene otra etapa. Traduciéndolo, Alfonsín y Lilita. Así es. Es una opción
mucho más republicana, mucho más clara, digo, una opción de mucho más coherencia, programa, equipo, preparación profesional, y mucho más intransigente en lo moral, digo, sin los acuerdos con lo peor del PJ en la provincia de Buenos Aires. Nosotros mantenemos la coherencia, mantenemos la conducta. Yo vendría a ser un Alem, el otro no sé, digo, pero en el fondo, si ustedes ven, Alem, que funda con Aristóbulo del Valle el tercer partido en la Argentina, en 1880, lleva con la estrategia de la intransigencia la fundación del primer partido democrático. Todos los demás terceros partidos en la Argentina terminaron acoplados a un esquema de poder. Por eso nosotros nos distanciamos. Yo estoy haciendo la lógica de Alem para fundar el primer partido republicano, democrático, real, de cara al siglo XXI de la Argentina. No estamos terceros para ser terceros. Estamos en la intransigencia de mantener los terceros para romper el bipartidismo. ¿Qué otros partidos hicieron eso en América Latina y tuvieron éxito? Ahora, dígame, Brasil, sí, con el PT. Sí, Brasil es el PT es el partido que pierde, no produce alianza hasta que gana la elección presidencial. Ahora, perdón. Y ese es el nuevo Brasil. ¿Saben quién es otro? El Frente Amplio en Uruguay. Nosotros estamos haciendo eso, por eso le pedimos a la gente Pero, Elisa, que nos acompañe. Perdón, la estoy siguiendo en el razonamiento, pero el PT de Lula tenía la base del movimiento obrero. Y en el caso del Frente Amplio fue una coalición amplia de partidos. Pero eso depende de los valores que representen. Cuanto más mediocre es el país, cuanto más oportunista su clase dirigente, cuanto menos decente, menor es la posibilidad de coaligar. Vamos, viene el problema de las impurezas. El problema en Uruguay es que la mayoría de la clase política uruguaya, el 90%, es decente. Entonces la coalición se produce más amplia porque más allá de las ideas hay una base decente. El problema de la Argentina es que el 60% de los políticos de la Argentina tendrían que estar presos. Entonces las coaliciones alternativas se hacen más difíciles. Ahora, Lilita... Pero hay que, además, el otro problema es que actores que podrían estar en coaliciones más amplias no se atreven, no se animan, no tienen confianza, no tienen fe. ¿No vieron que cuando Cristina empezó a aparecer, miren si a mí me pasaba, yo hacía lo de Macri, miren si yo hacía lo de Solana, y nos quedábamos sin candidatos para enfrentar? ¿Se dan cuenta la irresponsabilidad? Ojo que dice que no va a ser usted, ¿eh? ¿Quién? Cristina. Pero digo, ¿se dan cuenta la irresponsabilidad de la clase política que le promete a la gente sí. que Estoy va a de acuerdo. presidir la nación y 2 meses antes le dice no me bajo a la capital? Miren si yo hacía lo mismo, que nunca lo hice. Nunca. Ahora, una pregunta, Lilita, sobre el libro del futuro, sobre su visión política del futuro, porque yo la veo en 2 roles alternativos, me voy a decir cuál es el verdadero, ¿no? Capaz que me dice un tercero, pero en fin. Un rol la veo como Churchill. Usted se recuerda los años 20, los años 30, el único tipo que denunciaba a Hitler era Churchill. Se quedó solo, casi solo, y un día... Y después ganó la guerra. Y un día ganó la guerra, ¿no? Es una posibilidad. La otra es crecer de a poco, ir aumentando, ir acumulando. Usted está por el primer camino. Por los dos. A ver, ¿cómo es eso? A ver, puedo ser yo, puede ser otro. Nosotros estamos construyendo la fuerza del futuro abierta al mundo, porque el mundo que viene, que es un mundo totalmente distinto, va a cambiar el derecho civil, no va a haber más derecho civil nacional, la gente va a haber un derecho, no va a haber más derecho comercial, no va a haber Estado-Nación como lo configuramos, es la revolución de las comunicaciones es extraordinaria, hay que buscar la libertad allí. En consecuencia, en ese mundo donde uno busca la emancipación, la ciudadanía, las repúblicas, las ciudades, el intercambio, es central la transparencia. Porque si no, la red se llena de mafiosos. Por eso los países del mundo no quieren venir a invertir a Argentina, porque Argentina es muy corrupta. Entonces, la lucha por la transparencia es central. Por eso no podemos hacer alianzas con quienes coimean. Aunque coimeen poco, porque el mundo que viene es de la transparencia, es de que vos, es como nosotros, a mí me gusta la coalición porque nuestros rostros reflejan eso. Miren que estoy grande, pero estoy bárbara, ¿vieron? Porque la tranquilidad de conciencia y el camino correcto dan una felicidad y una fuerza, que eso yo quiero convencer a la Argentina, que tenga fe y fuerza. ¿Saben lo que le dijeron a los inversores
todos los políticos de la Argentina que Cristina ganaba en primera vuelta, que no había esperanzas. Y nosotros íbamos a Estados Unidos a todos lados. Es mentira. Fíjese la condena de una clase política que no lucha por su nación, que no tiene la fuerza ni la para decir lo que están peleando son carguitos. No, vamos a ganar la nación. Argentina está desaparecida del mundo. ¿Entienden? Del mundo. Hablan de Brasil. Argentina no existe más. Y ni siquiera porque por lo menos condenan a Venezuela. Todos se quejan de la corrupción, de la venalidad, de la prepotencia, cuando este tendría que ser el lugar de mayor inversión mundial. Y lo va a hacer. ¿Cuándo? Ahora. ¿Por qué? A ver, lo que la gente tiene que tener claro es que el 14 de octubre nos puede votar. Ahí no está obligado, 14 de agosto. Porque ahí no está obligado por el voto útil. Ahí cada persona puede votar al que quiere que sea presidente. Si nos votan millones, uno es presidente porque es el pueblo el que le da el poder para ganar después por el 60. Eso es lo que yo le propongo. Ahora, Elisa, el sistema político está tan atrasado, tan retrógrada su composición y su propuesta, que la ley electoral, precisamente, que va a generar internas abiertas y simultáneas, no va a dejar opciones. Entonces, lo hablábamos antes que comenzara este bloque, todos, de alguna manera, o casi todos, los partidos han designado la opción a dedo. Unos dijeron que querían ser democráticos. Nosotros no. Bueno, los radicales dijeron que querían ser democráticos, se fueron bajando y quedó Alfonsín por abandono. Macri quería ser, abandona, todas partes abandona Pero Macri. si no hacen casting, ¿vieron? Bueno. Casting, cuestan bueno. Como los castings de las Por modelos. eso, Hizo Macri, hizo Cristina casting. Macri abandona todo, se baja de todos lados hasta este programa de televisión, sale por teléfono de Rosario. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes van a ser distintos? ¿Van a darle opción a la gente? ¿Qué fue lo distinto a la coalición Nosotros cívica? le damos la opción desde hace muchos años. Son 17 años de poner el cuerpo en defensa de la nación. Y han sido muy ingratos muchos. Porque a muchos que hemos defendido en el momento de las elecciones nos ningunean. A veces te da ganas de no poner el cuerpo y dejar que otros los defiendan. Porque si ganara Cristina en octubre. Y yo les diría a muchos que los defienda Cobos, que los defienda San, que los defienda Alfonsín. O sea que anoche, por yo soy casualidad, incapaz de eso, soy incapaz. Lilita, pero muchos se lo merecen. Anoche, por casualidad, estaba en casa y estuve viendo una película maravillosa, vieja, de Juana de Arco. Y Juana de Arco era la salvadora de Francia hasta que el delfín de Francia le entregó, ¿no? Es decir, que también había corrupción en torno de las grandes gestas, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa? Yo tengo una fe inquebrantable. Siempre he sentido mucho, he sentido en el cuerpo lo que le pasaba a la nación. Porque ustedes se vieron cuando decía, por eso me han visto muchas veces tomada por la violencia que venía, todo. Yo tengo esa altísima sensibilidad que la tengo desde chica, esa intuición en encarnadura se llama, pero siento todo. Veo una persona, siento que está triste, siento que le pasa, siento que le va a pasar, siento que el otro está... Sentí toda la vida todo. Y aparte leí todo. Y yo tengo una alegría. El otro día me decía María Eugenia, los únicos que parecen contentos en este país somos nosotros. ¿Cómo les diría? ¿Cómo transmitirles esa profunda alegría de ver un país libre para siempre? Yo ya lo veo. Yo lo siento. Perdón, Elisa, pero el oficialismo también está contento. Dicen que están contentos. Lo castiga, pero no con Huasca. Ya castigó a la oposición. Ahora le toca al gobierno. Mire, Vamos a un pequeño corte. He visto a muchos que me traicionaron y he visto desmoronarse ahora. Siempre recuerden, Dios castiga, pero no con Huasca. A los que mienten, a los que roban y a los que traicionan. Vamos a un pequeño corte y seguimos, Lilita.